Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Pero el primer bloque que vamos a estar leyendo de la palabra del Señor va a ser del versículo 1 al versículo 11. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Recuerde que Pablo viene hablando a los corintios, porque los hermanos en Corintio tienen la bendición de Dios, pero son hermanos muy problemáticos. Los hermanos de Corintios son hermanos muy problemáticos y tienen la bendición de Dios. Y una de las cosas que Pablo observa en ellos es que Dios envió el evangelio a ellos para salvación, que ellos recibieron la palabra y se convirtieron y comenzaron a permanecer en el evangelio, como lo acabamos de notar en la lectura que hicimos. Pero a pesar de toda esta gracia, los hermanos en Corintio tenían un problema, y es que ellos se dejaban mover muy fácilmente de su modo de pensar. Los hermanos en Corintio tenían ese gran problema de distraerse fácilmente de la doctrina de Jesucristo, y se basaban mucho en fundamentos nuevos, no de la palabra, sino de otras enseñanzas, de otras corrientes que solían llegar a sus vidas. Entonces, en este pasaje Pablo ataca los enemigos de la fe, y es lo primero que nosotros notamos, y vamos a notar a lo largo de todo el pasaje. Aquí traigo una notica para no hacerme tan extenso porque el pasaje es largo. Él ataca a los enemigos de la fe que con argumentos sin fundamentos perturban el espíritu y la fe de los creyentes en Corintio. Repito, en este pasaje Pablo ataca a los enemigos de la fe que con argumentos sin fundamentos ellos perturban el espíritu y la fe de los creyentes en Corintio. No vamos a negar que a la vida de los creyentes siempre llegan otros predicadores, llegan otros maestros, llegan otras enseñanzas, y como si fuera poco, no solamente llegan, sino es que a veces los mismos hermanos van buscando, más ahora que tenemos acceso a las redes sociales, van buscando por doquier enseñanza, y a veces sin tener un estudio profundo de la doctrina, van buscando enseñanza y van recibiendo todo lo que leen o lo que otro les dice. Y más si el predicador tiene estilo, no tenga la verdad. Si el predicador tiene estilo, muchos se dejan guiar por la apariencia y no por el conocimiento de la verdad. Y hay personas que se alimentan así. Pero quiero que sepan, amados hermanos, el aumento de la ciencia no da lugar a que los hermanos corrompan su doctrina a punto o al punto de desmayar o de comenzar a desvanecerse, y algunos incluso a apostatar de la fe. Y hay un problema. Todos los seres humanos, porque eso le pasa a todos, al que sabe y al que no sabe, todos piensan que hacen lo correcto. Todos dicen, yo no me dejo engañar. Todos dicen, yo sé mirar, yo sé escuchar, pero yo no me dejo engañar, yo no me dejo atrapar. Y están siendo engañados y están siendo atrapados. Y los hermanos en Corintio tenían ese pequeño problema. Tenían la doctrina verdadera, que es la doctrina del evangelio. Tenían el conocimiento de la vida eterna, pero ellos también eran curiosos. Y habían otros
instrumentos de Satanás que también eran enviados a esa comunidad para distraer a los hermanos de la fe y sacarlos de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Un creyente que pierde el enfoque de la doctrina ya está contaminado y se acerca a su perdición. Porque cuando alguien se contamina y acepta la contaminación, pues ya es difícil corregirlo. Al menos que alguien se pare en la brecha y comience a hacer la obra, comience nuevamente a poner el fundamento. Entonces aquí vemos las palabras del apóstol Pablo. En efecto, de este comportamiento de los hermanos en Corintios, algunos hermanos, por participar en charlas sin fundamentos, o sea, charlas infructuosas, y en comentarios corrompidos, porque hay comentarios corrompidos, se desvanecieron en la fe y en el fundamento del Evangelio, que es la doctrina de Cristo. Mire lo que le pasó a muchos hermanos en Corintio. Ahora usted dirá, pastor, ¿dónde está eso? Ahí nosotros lo leímos y lo vamos a seguir leyendo a lo largo de todo el pasaje. Por participar de algunas charlas infructuosas y por hacer comentarios corrompidos, porque el problema a veces es que también creemos que podemos hablar de cualquier manera, que podemos expresarnos de cualquier manera. Y ese tipo de ociosidad trae enfriamiento, ese tipo de ociosidad trae desviación de la doctrina del Señor Jesucristo. Yo he visto muchas personas que hablan por hablar, aunque con algún conocimiento, pero hablan. Ay, eso Dios me entiende, yo no pienso igual, yo no creo en eso, yo no creo en los pastores, yo no creo en eso de diezmos, yo no creo en eso de estar siempre en el templo, yo no creo, y empiezan con esa ociosidad a hablar de esa manera. Uno también ora en su casa y allá también Dios lo oye. Sí, una hermana, sí, Dios me oye allá. Ah, bueno, y mire, todos esos comentarios son antibíblicos. Porque si vamos a hablar de diezmos y ofrenda, la Biblia dice que diezmemos y ofrendemos. Si vamos a hablar de congregarnos, dice que nos congreguemos y que creemos el hábito de congregarnos. Si vamos a hablar de pastores, dice la Biblia que fue Jesús el que constituyó a pastores. Pero hay más de uno hablando mal de pastores, hablando mal de las doctrinas, hablando mal del Evangelio, hablando mal de todos. Y se vuelven ociosos en su vocabulario, ociosos. Y qué triste cuando los hermanos participan de conversaciones ociosas. Allí hay maldición. Y quiero darles un consejo a la iglesia hoy. Mire, cuando usted se encuentre con algún maldiciente, con alguien que está renegando, o que le gusta hablar mal, o que toma la palabra para tergiversarla, no pierda su tiempo con ellos. Apártese de ellos. No se crea el musculoso o la mujer potente de decir, no, yo lo escucho porque lo voy a enderezar. ¿Será que lo endereza o es que usted sale torcido con lo que le dicen los demás? El que está así está preparado para hacer daño. Pero usted a veces no está preparado, no tiene la capacidad de mover a esa persona que ya está preparada para hacer daño. Ahora, amados hermanos, cuando usted le entra ya un virus, un troyano a la mente y lo baja al corazón y se le impregna del espíritu, su vida comienza a tener problemas, porque ahí viene el enfriamiento espiritual. Y recuerden que los corintios, Pablo le viene hablando en esta etapa que vamos de dones, de ministerios. Y bueno, y algo maravilloso viene tratando Pablo con ellos. ¿No les parece extraño que después de hablarle de dones y ministerios y todo esto, ahora les esté hablando del Evangelio de Jesucristo? Porque así pasa a la iglesia muchas veces. Uno está enseñándole a la iglesia y le está mostrando maravillas a las personas, pero el hecho de darles a entender el privilegio que tienen en Dios no significa que ya están transformados. A nosotros nos pueden dar ministración y eso nos sirve, pero si el corazón no se humilla, no se quebranta, no abraza la sana doctrina y camina fielmente al Señor con conocimiento y todo, vamos a fracasar. Porque el conocimiento lo que hace es envanecer, no salvar. Pero un conocimiento apoyado en temor, en arrepentimiento, en búsqueda, en relación con Dios, es un conocimiento que es poder para salvar a las personas. Entonces, aquí tenemos estos primeros versículos. Mire, después que él termina de hablar de los dones, del don de lengua y de la profecía y de todas estas cosas, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, afirmo una vez más que lo que les he predicado es la verdad. Afirmo una vez más que el evangelio es el poder de Dios para salvación, el cual, dice, también recibisteis,
en el cual también perseveráis. El hecho que hayan errores no significa que no estemos perseverando en el camino. Pero si los errores no se corrigen, ellos nos van a desviar del camino. Si las costumbres, que son muchas veces malas costumbres de las personas, no se corrigen, esas malas costumbres, aunque sean pocas, los van a desviar del camino. Por eso es que hay que doctrinar, por eso es que hay que enseñar, que las personas conozcan la verdad. Ahora, cuando uno enseña, debe estar atento con la lupa, asegurándose de que la persona recibió la enseñanza y la está practicando. No debería ser así, pero esa es la tarea de los pastores. Asegurarse que las ovejas, como les llama la Biblia, en este caso los miembros de la iglesia, estén practicando las escrituras, estén viviendo conforme a las escrituras, estén hablando conforme a la palabra de Dios. Es la tarea pastoral. Asegurarse que los hermanos caminan, que los hermanos responden, que la palabra de Dios no ha sido en vano para con ellos. Y ahí donde vienen las preguntas: hermana, ¿usted a dónde estaba? Hermano, ¿qué pasó? Tanto tiempo sin verle. Hermano, ¿qué manera de hablar es esa? Hermana, mejor esa actitud. ¿Qué vocabulario es ese? Hermano, es ahí la tarea del pastor. Ay, que el pastor molesta mucho. No, él no molesta. Él hace cumplir la palabra de Dios, la cual nos salvará, dice aquí. ¿Se ha notado que los pastores no andan ensañados sobre la gente inconversa? Porque no son ovejas, no han reconocido al Señor, no se han convertido. Sobre ellos no hay autoridad. Pero sobre los que dicen voy para el cielo, entonces venga y aprenda la regla del cielo. Aprenda la doctrina de Jesucristo. Esa es la doctrina del Evangelio. Miren, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que él enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿No les parece un poco extraño que Pablo le dice a unos hermanos que ya conocieron el Evangelio, que ya recibieron el Evangelio, que ya perseveran en el Evangelio, que él les diga: nuevamente les anuncio, les declaro, les afirmo el Evangelio que una vez prediqué, ese que ustedes recibieron? ¿No les parece extraño que él les diga: y que conforme a las Escrituras les enseña, el Señor Jesús murió por nuestros pecados? O sea, ¿por qué Pablo está haciendo eso? Porque los hermanos se están olvidando de la obra de la cruz. Los hermanos ya estaban ignorando, porque se ponían a escuchar otras doctrinas, porque se dejaban contaminar de otras personas, se llenaron de argumentos de sabiduría humana. Él le llama animal acá abajo, y esto los estaba desviando del fundamento de la fe. Ahora Pablo les recuerda: hermanos, yo una vez les prediqué de Cristo. Amén, hermano Pablo. ¿Y ustedes recibieron el Evangelio? Sí, hermano Pablo. Y en ese Evangelio les mostré conforme a la Biblia, no conforme a mis ideales, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. ¿Fue así o no? Y dice: sí, amén, hermano Pablo. Y también Él resucitó. Pablo, ¿por qué está haciendo esto? Amados hermanos, siempre lo hemos dicho y siempre ha sucedido. Personas que ahora creen en todo esto, muy fácilmente mañana dejarán de creer en lo que ahora fue su fe. Y terminan desviados, enfocados en otras cosas, llenos de argumentos sin fundamentos, que lo único que hace es desviarlos de la salvación y de la presencia de Dios. Ay, con los hermanos de Corintio. Estos hermanos le sacan cana y arrugas a cualquier pastor. Espero en Dios que los hermanos de Filadelfia no lleven el ejemplo de los corintios, que aunque tenían buenos predicadores, de los mejores pastores, incluyendo a Pablo, a Silas y a Apolo, con todo eso los corintios eran personas difíciles, y ahí estaba la bendición de Dios. Y solo en el libro de Corintios se habla de todos los dones espirituales y de los ministerios a esa iglesia. Y con todo eso era una iglesia difícil. Digo una iglesia difícil porque ya eran conocedores de la palabra, eran convertidos, pero se dejaban mover fácilmente del fundamento.
Había muchos problemas de los cuales no puedo hablar ahora. Pero allá había arrogancia, había orgullo, vanidad, pecado. Habían personas que no tenían identidad. Había muchos problemas en Corintio, posiciones equivocadas, al punto de idolatrar a los mismos siervos de Dios que los bendecían a ellos. ¿Recuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Sabe de dónde salió eso? De ellos. Yo de Pedro. Y Pablo decía, yo de Cristo. Ustedes son de hombres, yo soy de Cristo. Había muchos problemas entre los corintios. Iglesia, ¿será que hoy hay problemas también entre los hermanos? ¿Hay hermanos distraídos en el evangelio? ¿Hay personas que se distraen de la doctrina? ¿Hay hermanos que pierden el enfoque y terminan contaminados por su manera de hablar y de pensar? ¿Sí o no? Claro que sí los hay. Claro que sí los hay. Claro que sí los hay. Una vez llegó una hermana y me dice, ay hermano, mire que hablé con un hermano y me dijo que los cristianos nunca irán al cielo, que no, que eso no es cierto. Y le digo yo, ¿cómo así? Oiga, eso es como un retroceso. Yo creo que cuando era mundana creía más, porque cuando estaba allá no pensaba así. Y créeme, amados hermanos, que uno como que se turba, y ese es el problema de tener esas charlas corrompidas. ¿Cómo así que no vamos a ir al cielo si la Biblia dice que iremos? No, porque hablé con un hermano y dijo que no, que el cielo no. Y me dio unos textos bíblicos. Y esos textos bíblicos tenían sabor a testigos. A los hermanos de los últimos tiempos supuestamente se denominan. Le digo yo, hermana, ¿quién le dijo eso? Un hermano, ¿quién le dijo eso? No, es que los testigos me visitaron y me dieron esos textos. Digo yo, ahora, ¿por dónde me meto para remover esto que le plantaron en el alma? ¿Por dónde me meto después de todo lo que hemos enseñado? Es ahí donde Pablo despierta como lo está haciendo. Porque es que la Biblia dice, hermano, que el trono es de Dios y la tierra el estrado de sus pies, y Dios no va a llevar pecadores ante su trono de gloria porque Él es Dios y la tierra fue creada para los hombres y ese es el lugar de nosotros. Ay, mire cómo arreglan las cosas, ignorando entonces el 99% de toda la palabra de Dios. Ahora usted dirá, eso le pasó a ella, uy, estaba bien, pero bien embolatada. ¿Y usted en qué anda embolatado? El problema es que aunque usted no caiga en una secta, una religión o contextos así desviados fuera del contexto, puede caer en ciertos ideales propios que usted ya tiene sus propios argumentos en su mente que no van como la palabra los acomoda y así vive porque de acuerdo a como nosotros pensamos, así actuamos y así vivimos. Si uno cree que no es necesario leer la Biblia, ¿qué va a pasar? Nunca la lee. Si creemos que no es necesario ir al culto, nos da pereza y ya no queremos congregarnos. Esos argumentos tienen que ser removidos porque son antibíblicos. Amén. Apréndanlos y llévenlos en sus corazones, porque todo el tiempo van a encontrar hermanos con esas actitudes. Siempre van a hallar hermanos así. Pablo aquí ya está tocando un tema importante, mire, y para que no se vayan a olvidar, el tema de hoy, derribando los enemigos de la fe. Pablo lo que hace es derribar los enemigos de la fe. La fe tiene enemigos. El cristiano tiene enemigos. La palabra de Dios tiene sus enemigos. Y esos enemigos siempre están allí porque van siempre en contra de la verdad y de Dios. Alguien tiene que defender esta causa. Aunque la misma palabra de Dios se defiende sola, alguien tiene que hablar, porque a veces al leerla la gente no percibe, porque ya los enemigos de la fe han influenciado esa vida. Y por eso Pablo se toma el tiempo de atacar los enemigos de la fe, no peleando directamente con los hermanos, sino tomando y exponiendo las escrituras y mostrándoles por la palabra que lo que un día se dijo, hoy vuelve y se repite porque es la verdad. Y así él derriba a los enemigos de la fe. Dígale a su hermano, cuidado con los enemigos de la fe. O sea, no cuidado conmigo, sino cuidado con los enemigos de la fe. ¿Hay enemigos de la fe? Los hay. Y este enemigo, présteme atención, que Pablo está atacando aquí en esta vez,
Yo digo que es uno de los enemigos más grandes, más gigantescos, más dañinos de cualquier otro enemigo de la fe que pueda existir. Si este no se ataca y se derriba y se remueve de allí, todo se ha perdido. Todo se ha perdido. Trabajo, sacrificios, esfuerzos, días, meses, años, entrega, todo se ha perdido si no se remueve este enemigo que él está atacando allí. Y a lenguas lo podemos notar porque él comienza poniendo las bases nuevamente del evangelio y comienza hablando de la muerte y resurrección de Cristo, tratando de convencer a los hermanos nuevamente de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Alguien vino e hizo un daño allí, y no lo hizo solamente con algunos, lo hizo con muchos. Además, los dañinos también se encontraban allí, en medio de la congregación. Allí se encontraban, obra de Satanás. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Pues mientras unos siembran trigo para la gloria de Dios, el enemigo, ¿qué hace? Pone y siembra y siembra y siembra cizaña. Y la cizaña se expande de una manera rápida y poderosa. Si alguien no pone control, el trigo se echará a perder. Eso le estaba pasando a los hermanos en Corintio. Eso le estaba pasando a los hermanos en Corintio. Entonces, lo primero que observamos, Pablo afirma el poder del evangelio para salvación. Lo pudimos notar en esos primeros versículos. Además, os declaro el evangelio que ya os he predicado. Afirma nuevamente el poder del evangelio para salvación. Este evangelio, el cual vosotros recibisteis, ¿qué más les dijo? En el cual también creísteis, en el cual también perseveráis. Y en este evangelio, Pablo dice, les prediqué de Jesucristo, de que Él murió, porque sí murió, pero murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Nuevamente, hablándole a la congregación. ¿Cuál era el problema que estaban enfrentando allá? Allá se estaba hablando de que los muertos no resucitaban. Sectas, doctrinas diabólicas, llenas de tinieblas, que salen de la oscuridad, de personas pervertidas, corrompidas de espíritu, se mueven alrededor siempre de la sociedad y de la comunidad. En este caso se movieron alrededor de la iglesia de Corintio, impregnaron a algunos y mantenían esas enseñanzas entre los hermanos, dañando al pueblo de Dios, diciéndoles que no creían en la resurrección, que no había resurrección, que era imposible la resurrección. Y negar la resurrección es matarlos a todos, incluyendo a Jesús, sin posibilidad de vida, sin posibilidad de vida. Esto parece sencillo, pero es un problema muy serio, porque si usted lo convence hoy de que Cristo no es el Hijo de Dios y lo convencen de que Él no murió, que no existió y usted lo cree, se acabó su fe, su esfuerzo, su vida, todo lo que ha hecho hasta hoy en su fe. El peligro de que lo convenzan con algo sin fundamento, porque eso no tenía fundamento. La Biblia habla de resurrecciones. Antes de Cristo hubieron resurrecciones, y en el tiempo de Cristo hubieron resurrecciones, y después de Cristo hubo una resurrección distinta a todas las resurrecciones, y es que Cristo por sí mismo, lleno del Espíritu de Dios, se levantó a sí mismo de los muertos. Esa es una resurrección distinta a todas las resurrecciones, y esa es la que determina el destino de nuestra fe. Qué bueno este tema, porque de verdad, amados hermanos, que si ayer había problemas, hoy los hay más. Hoy los hay más. Pablo aborda el tema entre los hermanos de la muerte y resurrección de Cristo y sus real apariciones, porque ahí lo vamos a leer ahorita, sus real apariciones, sumando a esto el testimonio vivo y presencial de sus discípulos, apóstoles, y el encuentro personal que tuvo Pablo mismo con Jesucristo, diciendo, Él resucitó, los muertos sí resucitan, no como dicen algunos, y el Señor Jesús resucitó,
Y no solamente el testimonio de uno o un dicho. Tenemos el testimonio de muchos, de que Jesucristo vive, de que Él sí murió, claro que sí, pero por los pecados de nosotros, pero resucitó. Y luego dice, y tenemos las apariciones del Maestro. ¿Sabe qué dice el verso 5? Y después, o sea, a Cefas, y después ¿a quién más? A los 12. En el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sabe qué dice? De los cuales muchos viven, dice Pablo. O sea, si me toca buscar testigos, se los consigo. Otros ya murieron. Pero muchos están vivos que pueden decir, vi cómo allá en el Calvario crucificaron a Jesús, le dieron muerte y lo sepultaron. Y puedo ser testigo que al tercer día resucitó y luego de un tiempo se nos apareció. Y entre ellos podían estar los apóstoles que podrían decir, estábamos reunidos en una casa y Él entró y estábamos llenos de incredulidad y de tristeza y de repente llegó y dijo, paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados en vuestros corazones? Podía estar viva aquella que le dijo el ángel, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Podría estar vivo Tomás, al cual el Señor le dijo, mete tu dedo aquí como tú lo has dicho y no seas incrédulo sino creyente. Podrían estar vivos esos 12 apóstoles o los más de 500 hermanos a los cuales se le apareció, de los cuales muchos de ellos vivían. Pero por si las dudas, dice Pablo, pero aquí hay uno enfrente de ustedes, el cual soy yo. El último en ver a Jesús fui yo. A mí se me apareció, tuve un encuentro con Él, viví una experiencia con Él. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero se le apareció a todos sus apóstoles y al último fue a mí y se los estoy diciendo, tuve un encuentro con Jesús. Él está hablando de la muerte y resurrección. Diciendo, sí resucitó porque yo lo vi después de muerto, tuve un encuentro con Él. Viví esa experiencia con Él. Hay muchas enseñanzas que Pablo dice que no se las enseñó hombre. ¿Recuerdan en la Santa Cena cuando él no dice, como dice la Escritura, él dice, porque yo recibí del Señor, ¿recuerdan esa enseñanza? Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. ¿Quién le enseñó eso a Pablo? Él no dice conforme a las Escrituras o como me dijeron los discípulos de Jesús. Él dice porque yo recibí del Señor. Recibió, le fue dado, tuvo un encuentro con Jesús. Y Él lo instruyó en muchas cosas que los otros apóstoles no le instruyeron. Por eso Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo. Él siempre se presenta como, ahí sí, como un pupilo del Señor. Siempre. Porque Él aprendió muchas cosas de Jesús. En su vida y en su intimidad con Dios tuvo encuentros sobrenaturales con el Señor, sumándose en aquel que tuvo el día que él iba a perseguir a los hermanos y que Jesús se cruzó en su camino y le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, amados hermanos, nadie puede predicar con tanto poder y tanto celo y profundidad de este tema que aquel que vivió la experiencia y está escuchando a otros diciendo que eso no es cierto. Pablo es el hombre que si tiene una bata se la sube a la cabeza y si puede se desarma diciendo, Jesús vive, reconozco que murió, pero Él vive hoy. Pablo sí puede decirlo, Pedro podía decirlo, por esto darían su vida porque son testigos presenciales de la muerte y resurrección del Señor. Amados hermanos, cuando usted cree, ¿quién le puede enterrar la verdad? Pero hay un problema en aquellos que no vivieron la experiencia. Hoy se les dice que Cristo vive y es su Salvador y mañana viene otro y les bruga la cabeza y se desvían. Algo imposible en los apóstoles, en los 12, en los más de 500 y en la vida de Pablo. Imposible que alguien venga a decirle que Jesús se quedó en una tumba. A ellos no, embolatarán a otros, a ellos no. Estoy seguro que en estos tiempos habemos personas que hemos tenido un encuentro con el Señor. No lo hemos visto con nuestros ojos, pero hemos escuchado su voz, hemos sentido su presencia, nos ha hablado
ha ministrado nuestras vidas, nos ha guiado y ha contestado nuestros clamores y nos ha acompañado en cada paso que damos. De eso somos testigos. Muchos somos testigos de esto. De esta manera Pablo está derribando los argumentos. De esta manera Pablo está atacando los enemigos de la fe. De esta manera Pablo está cimentando nuevamente el fundamento de la verdad y de la doctrina del Evangelio de Cristo. De esta manera, con la verdad de la palabra, está atacando duro, pero lo hace. No puede percibir que esto le pase a un creyente. Él sabe que si esto llega a suceder, se muere la esperanza de todos. Les voy a colocar un ejemplo bíblico. No voy a leer el texto allá, pero lo tengo aquí. Cuando Jesús resucitó y nadie sabía que él había resucitado, habían 2 discípulos que iban por el camino de Maús, en esa dirección, e iban hablando de todo lo acontecido allí en Jerusalén, en Israel en ese tiempo. Y Jesús se aparece a ellos, pero como en la mente de ellos él está muerto, que ese es el problema, ellos ni siquiera perciben que Jesús es el que va con ellos. Y van hablando y lamentándose, pero ¿cómo lo mataron? Tan duro fue esta situación. Mira esos clavos, esa corona de espinas, los azotes en su espalda. ¡Qué dolor! Iban hablando con una depresión y es normal porque Él era su Señor. Y en medio de las palabras decían, ¡ay, nosotros que creíamos que Él era la esperanza de Israel! Pero un Salvador muerto no es un Salvador. Creíamos que Él era, o sea, ya no es. Ese es el problema cuando creemos que nuestro Salvador se murió. Se pierde todo. Pues aquí a los hermanos en Corintio les están diciendo que no hay resurrección. Que si admitimos que Cristo murió está bien, pero que resucitó, difícil porque no hay resurrección. Eso enseñaban allá. Y Pablo aquí viene a atacar eso. Él dirá, yo no doy testimonio de otros muertos, pero de Jesús sí, porque viví una experiencia con Él. Los 12 apóstoles, de los cuales muchos viven, también. Y más de 500 también. A mí me ayuda esto, no crea. Porque antes, bueno, Jesús resucitó y yo leía por toda la Biblia, pero cuando yo leí esto alguna vez, oiga, y muchos viven, y a más de 500, y en serio, a más de 500 se les apareció. Sí, a más de 500. O sea que toda esa multitud vio a Jesús resucitado. Sí, ahí lo dice. Allí lo dice. Y a mí me dio alegría porque dije, oiga, estoy creyendo en una verdad, en un testimonio sólido. O sea, vamos a meternos más en serio. Cristo vive, Él es el Salvador. La historia es real, no es allí un libro inscrito para entretener. Yo empecé a creer en esto hasta que ya viví mis propias experiencias con el Señor. Cada uno de nosotros debe vivir esto, porque esto que usted viva es lo que va a transmitir. Pablo está transmitiendo lo que sabe, lo que oyó y lo que vivió. Y eso convence. Usted no convence a las personas de lo que simplemente leyó. Usted convence a la persona de lo que usted ya creyó. De eso convencemos a la gente. Y los que estaban enseñando acá en esta iglesia estaban convencidos de que no había ¿qué? Resurrección. Y de eso ya estaban convenciendo a los hermanos. Ahora Pablo viene a convencerlo de lo que él también vivió y creyó. Qué lucha, ¿cierto? Qué lucha. Ahora, es muy complicado porque hoy recibe la enseñanza y bien, pero cuando estamos enseñando a un pueblo que ya se contaminó, las miradas ¿cómo son? Escépticas. Ya se nos vino encima. Esos es que ya les fueron con el chisme. Y otros diciendo, ahora nos quiere convencer. Yo me imagino esas miradas allí, pues no voy a decir pobre Pablo, pero llegar a predicarle a un pueblo que ya otro vino a dañarle. Y el caso es que cuando muchos están recibiendo la ponzoña, el error, a veces no se ponen escépticos, abren la mente porque es algo nuevo, abren el entendimiento, abren el corazón y se llenan de eso y eso los toca allá abajo. Y aunque digan, no, yo no puedo creer eso, ya entró. Ya lo sienten aquí, pero no lo creo, pero es que ese hombre se veía muy seguro. Es que no lo puedo creer, pero ya lo creo. O sea, se contaminan. Ya cuando llegan a la iglesia y viene acá el pastor o el que sea a decir, vamos a alabar al Cristo vivo, ese hermano ya viene con los brazos cruzados. ¿Cuál Cristo vivo? Y aunque no lo dice así, está uno alabando, que viva Cristo.
¡Que viva Cristo! Y él está ahí. Porque él dirá, yo no voy a alabar a alguien que está muerto. Y así se va dañando la iglesia. Y uno, ¿pero qué le pasará al hermano? ¿Será que está enfermo? La hermana está como rara. Y un hermano, ¿a usted qué le pasa? No, nada. Es que no la vi como gozosa. No, es que el gozo no siempre es porque uno le da la espalda y cante. Yo tengo mi gozo aquí. Hipócritas, tan es más contaminados. Mire, amados hermanos, si Pablo no erradica esto del corazón de los corintios, la obra se hubiera perdido allá. Todo el sacrificio y el trabajo se hubiera perdido. Dígale que está a su lado, ten cuidado. ¿Con quién te juntas? Lo que escudriñas y lo que crees. Ya no voy a leer más lo que Pablo dijo, ya eso es la historia propia de Pablo, se me apareció a mí y todo esto, soy el más pequeño como una abortí. Bueno, ahí le explica todo, pobre yo, pero aún así, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Yo sí respondo a ella. Estoy convencido y doy la gloria porque me visitó. Pero ustedes, les dice Pablo, ¿qué les pasa? Tienen que volver a creer. Es lindo Pablo, ¿cierto? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. O sea, yo estoy seguro, pero me indigna ver una comunidad que se deja engañar. Pablo está seguro de lo que él es y tiene en Dios y de lo que será. Pero es que él está viendo una comunidad por la cual Cristo dio su sangre, que se está dejando contaminar. ¿Con qué? Con enseñanzas y argumentos sin fundamento, porque no los tienen, dañando su fe y moviéndolos de la doctrina por el parecer de otros. De todas maneras, siempre encontraremos personas así, que así pasemos muchos años enseñándoles y creyendo nosotros que ya están completo, full en la doctrina, full en la palabra. Siempre vamos a encontrar personas que cuando creemos que ya están allá arriba en la cima, resulta que están más abajo de la raíz. Y se mete uno unas estrelladas porque alguien que usted ya le enseñó por décadas o años, ¿cómo usted va? ¿Qué le va a decir si ya todo está dicho? ¿Qué le va a decir? Si con todo el conocimiento caen a cero. Complicado. Pero ahí tenemos un Pablo que a pesar de todo eso sigue peleando la buena batalla. Sigue estableciendo las bases de la doctrina de Cristo y defendiendo la causa más grande del universo. Cuando los hermanos del camino de Emaús entendieron, cuando ellos dijeron esta frase, y creíamos que Él era la esperanza, a Cristo no le gustó nada. Dice que inmediatamente el Señor tomó la palabra y empezó a hablarles de lo que había de suceder con el Cristo, que la Escritura dice que el Cristo sería entregado en manos de pecador y que moriría y resucitaría el tercer día. Él empezó a hacer la charla ahí como uno de ellos. Y ellos, aunque sentían el poder y sentían cómo el fuego de Dios se movía dentro de ellos, aún así se resistían porque estaban ya contaminados con lo que vieron de que Él murió y fue sepultado. Ignoraban lo que sentían por lo que ya habían visto sus ojos. Cuando ya ellos entienden que les ha abierto el entendimiento y los ojos, que ese hombre que iba con ellos es Jesús, dicen, ay, ¿no notaron ustedes cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos exponía las Escrituras? Y ellos decían, sí, yo sentía, claro, imagínense. Pero aún así se resistían. El problema de ser contaminados, de dejarse mover del fundamento, aunque sientan el poder de Dios que hacen, se resisten. No lo pueden creer. No lo pueden creer. Pero muchos que fueron engañados fueron convencidos otra vez y volvieron al camino. Otros ni muertos regresan. ¿Por qué? Porque ya los muertos no pueden hacer nada. Amén, hermanos. Mire, la vez pasada vi un pequeño programita donde vi unos monos. Sí, unos monos. Que el mono y el mico se parecen mucho, pero unos monos. Y uno de ellos tenía un bebé y se le había muerto. ¿Sabes qué es lo que yo no entendía? Que aunque el bebé estaba muerto, lo seguía cargando. Y yo me vi todo el video hasta el final y seguía cargando a su bebé muerto.
Y el bebé ya empezó ya, imagínense, a descomponerse y cargaba a su bebé. Y siguió pasando día y ya el bebé ya se había disecado y seguía cargando a su bebé. Y no es una historia ahí, no, eso hacen esos animales. Como que no entienden, no aceptan, no admiten que se les murió. Y lo último que vi es que ya llevaba el cuerito. El cuerito le quedaba ya en la mano porque todo se le iba desarmando. Y seguía cargando su pedacito de cuero allí. Suena como de terror, ¿cierto? Pero pensemos más bien, ¿qué habría, no sé si de llamarle mente o pensamiento, pero qué había allí en la cabecita del animal en cuanto a su instinto materno, que aunque ya le quedaba solo el cuero, lo seguía cargando? Eso no era por decir que iba a guardar un recuerdo de su hijo. No toleraba por un segundo desprenderse de esos restos porque aún lo seguía viendo como su hijo. A veces nosotros, dice Pablo en este mismo pasaje, pero no lo vamos a mirar hoy, que no seamos niños. También lo habló cuando se habló de la lengua. No seamos niños en la manera de pensar. No, porque es que los niños piensan de una manera equivocada y se erran muchas veces. Por eso es un error las mamás que se dejan mandar por los niños. Que no seamos niños en la manera de pensar. Y yo creo que a Animalito le pasaba, ni siquiera un pensamiento ahí de niño. Estaba tan pobre que no percibía que ya no estaba vivo, o aunque lo sabía no lo aceptaba. Hay personas así, que cuando ya algo los atrapa, se funden allí con eso, y no hay poder que los libere. Solo la palabra de Dios puede hacer eso, y eso que si vuelven a oírla con fe, si vuelven a escucharla con fe. Algo más que notamos aquí, y vamos a mirar el versículo 12 al versículo 19. Pablo ataca directamente en esos versículos los argumentos sin fundamentos que son enemigos de la fe cristiana. Versículo 12 de ese mismo capítulo hasta el versículo 19. Dice así la palabra: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, mire lo que dice él, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente pensamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire cómo Pablo habla para empezar a desvanecer esos argumentos que ya estaban entre los hermanos. Repito, pero si predicamos de que Cristo murió, de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces mire, Pablo dice, nosotros estamos predicando que Él resucitó. Somos los padres espirituales. Somos las personas que tenemos el legado de Jesús. Y les decimos que Él resucitó. ¿Cómo es que hay alguno entre vosotros que dicen de que Él no resucitó? Y comienza entonces a hacer este juego de palabras, que me parece muy bonito. Si Cristo no resucitó, o sea, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. ¿Sabe qué pasa si se dice que no hay resurrección de muertos dejando a Cristo a un lado? Es que si los muertos no resucitan, entonces yo ¿para qué invierto mi vida en el camino? ¿Por qué sigo congregándome? ¿Por qué orar? ¿Para qué creer en Dios? ¿Para qué? O sea, si me convencen que no hay resurrección de muertos, entonces ¿cuál es mi esperanza futura? Entonces puedo aceptar, bueno, sí, Jesús resucitó porque es el Hijo de Dios, pero que los demás resucitemos. Ahora, pensar en eso es triste. ¿De qué le sirve creer que Él resucitó, pero que nosotros no resucitamos? Mire el problema que está pasando entre los hermanos. Entonces Él lo cruza así. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así son las cosas. Yo imagino diciendo, no, Cristo resucitó, el Hijo de Dios. No, si no hay resurrección de muertos, Él tampoco resucitó.
Así lo dice Pablo. Y si Él no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es la fe de ustedes. El testimonio que hemos dado de Dios es vano porque Dios mismo da testimonio de que Él resucitó. Y se va por allí. Todo es una mentira. Entonces, no se trata de creer solo de que Cristo resucitó. Se trata de creer de que sí hay resurrección de los muertos para todos nosotros. Y si creemos que hay resurrección de los muertos, ahora sí entendemos que es por medio de aquel que resucitó, que es Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿Pablo de qué quiere convencer a la gente? ¿De que hay resurrección o de que Cristo sí resucitó? Parece sencillo, pero ahí hay un nudo grande. Ahora los convence de las dos cosas, pero la base parte de que no hay resurrección de muertos. Pero cuando él muestra que Cristo resucitó y todo lo que sucede a través de Cristo es una realidad, entonces vuelve a revivir la fe de los hermanos. ¿Qué dificultad estaban pasando los hermanos de Corintio, no? Un problema serio. ¿Cómo serían esos cultos ya? ¿Cómo serían esas reuniones, esos cultos de adoración, de alabanza? ¿Cómo predicarían la doctrina de los apóstoles, que es toda la historia de Jesús? ¿Qué había en la mente, en el corazón, en el espíritu, en el alma de ellos y en la conciencia? Amados hermanos, ¿sabe que a mí me dio mucha alegría cuando supe que los muertos resucitaban? Porque pues alguna vez me convencí, sin que me predicaran, que todos vamos a morir. Y uno es joven, muchacho más bien. Y una vez que se murió el viejito, se murió no sé qué, y de repente se murió la señora, y de repente se murió uno de la edad de nosotros. La primera bebé que vi que murió, que era menor que mí, yo creo que tenía por ahí unos 9 años, me dio susto, porque no es que ya yo era más viejo que ella. ¿Y cómo es que ella era menor y se murió? Y luego me puse a pensar, porque en esos tiempos salió una canción, que ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Se me mete eso, ¿y a dónde irán los muertos? Y esa canción no explica nada, le pone un problema a uno que sube, que baja, que vuelve a subir y se acaba eso. Pero a mí se me quedó el rollo, ¿a dónde irán los muertos? ¿A dónde irán los muertos? ¿Y a dónde irán los muertos? Y no explica nada, solo creó un problema allí. Entonces recordaba el credo, cuando decía, creo en Jesucristo nuestro Señor, creo en la vida eterna y en la resurrección de los muertos. Entonces como que allí me sonaba algo, hay resurrección. O sea, vamos a volver a vivir así, cuerditos y todo. Y viene el pensamiento, pero si están ya en huesos esqueléticos, ya usted sabe el resto, ¿cómo volverán a vivir? Pues uno que no sabe las cosas. Y yo vivía como con me quedó un lado amargo en mi vida siendo tan niño, pensando en los muertos. Y sabe, luego comencé a mirar que la vida entonces no era tan bonita y que no había mucho sentido, porque uno moría en cualquier momento y ahí acababa todo. Eso es feo. ¿No dicen amén? Es que a usted sí le parece lindo. O siempre supo lo que sabe ahora. Se muere uno, y yo tuve en algunos entierros. En ese tiempo los velorios no eran dentro del ataúd. La persona lo montaban en una cama y lo vestían y lo tapaban hasta el cuello. Y de ñapa le metían unos algodones a la nariz que hace que el muerto se vea más feo. Y a cantar un poco de cosas allí que hasta miedo le da a uno. Y eso me llenaba de terror, de miedo. Yo no sabía qué era bonito, si era la vida o qué, pero la muerte era muy espantosa. Y en mi tierra, que son tan cantores a los muertos, les da por cantar una canción, dice que ¿pa' dónde vas, muerte traidora? Y uno, con cuchillos venenosos, si el Padre nuestro te aguarda. Y uno, ay Dios mío. Y me decía, Master Robinson, vaya, traigo unos videos a esa hora de la noche con esas cosas. Y yo metía el ojo al muerto y él ahí teso y le veían los dos algodones ahí metidos. Feo. Y me iba asustado para mi casa. ¿Sabe una cosa? Nunca me quedó claro qué es lo que va a pasar, pero el creo me arrojaba un poquito de luz. Creo en la resurrección de los muertos. Hay resurrección. Entonces comencé a pensar, o sea que vamos a volver, habrá resurrección. ¿Cómo será eso? ¿Seremos igual? ¿Vendremos medio loco, medio enredado? Porque pues imagínense, uno volver a recuperar todo el sentido después de muerto. Y todo eso me pasaba por la cabeza. Como no sabíamos del poder de Dios, pues es normal que uno piense así, ¿sí o no? Pero ahora le doy gloria a Dios. Porque si cuando no sabía había luz para decir que hay resurrección, aunque de la iglesia tradicional, ¿cuánto más ahora que hemos conocido el santo evangelio de primera mano? Que tenemos la verdad en nuestras propias manos. Y ahí está mi esperanza. Por ella predico, por ella canto, por ella adoro, por ella sirvo, porque hay resurrección, esperanza.
Amén. Esperanza. Y ahora noto que no solo yo, allí Pablo dice que gracias a esa esperanza es que todo funciona también con él y con los demás cristianos. Por eso no podemos permitir que nos maten a nuestro Cristo. Él ya resucitó y no morirá una segunda vez. Y no se quedó allá en la tumba, Él resucitó. Y si Él vive, dice Pablo, nosotros también viviremos con Él. Así lo dice, así de claro. Vamos a mirar otros versículos rápidamente, pues porque ya el tiempo corre. Oye, decide. ¿Se acordaron, no? Entonces, miren, hay unos versículos que me quiero saltar para llegar allá, para mostrarles lo que Pablo piensa. Versículo 32, hablando de que Cristo sí resucitó, pero algunos creen que Él está muerto. Miren lo que dice Pablo. Si como hombre, versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso, le dice a los hermanos, contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Luego dice así, no erréis. Las malas costumbres corrompen las buenas. Mire, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mire cómo Pablo lo dice. Van a seguir con el tema, que Él no resucitó, van a seguir creyendo esto, que no hay resurrección. Miren, Él lo dice claramente, yo he sufrido, he pagado un precio alto y en Éfeso batallé, ahí le llaman fieras. Sufrí mucho, pero quiero que sepan que si Cristo no resucitó, entonces en vano fue todo lo que yo padecía allá, todo lo que he vivido por causa del Evangelio. Pero luego Él dice claramente, y si no resucitó, entonces hagamos una cosa. Ese comamos y bebamos quiso decir, volvámonos mundanos, degenerémonos, hagamos como queramos, embriaguémonos. Si no resucitó, pues vayamos y vivamos eso, porque es lo único que nos queda, ya que mañana moriremos y no nos llevaremos nada. Él lo dice así, pero eso es irónico. Él lo dice como ironía. Pero luego, mire lo que dice, versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque al no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Cuando Él dice esto, quiere decir, hay personas que no conocen a Dios y por eso se tuercen, por eso andan tergiversadas, por eso andan con esas doctrinas erradas. Y hay otros que no lo conocen y se están perdiendo. Pero ustedes que conocen a Dios, que conocen el Evangelio, que tienen la doctrina, velad debidamente, permanezcan correctamente, vivan correctamente, no con esos errores en la cabeza. Yo sé que aquí ustedes también están velando, todos, porque velan por su fe. Vienen a congregarse, vienen a oír la palabra, reciben allí, aceptan que Él es el Señor, pero pueden tener otros problemas en su vida. Y lo que Pablo dice es, velad como debidamente, con sabiduría, con sabiduría. No sea que estén permaneciendo allí, pero con un lado del corazón seco. Hay que hacerlo debidamente, amados hermanos. Bueno, pero aquí ¿cuántos creen que Él sí vive? Que Cristo sí resucitó. ¿Y ustedes sí creen que hay resurrección de muertos? Vi 2 entierros y los 2 me confundieron. El uno, llevaron el ataúd, hicieron un hueco profundo, pues allá había mucha maleza. Apenas limpiaron el pedacito, bajaron el ataúd allá. Hasta ahí pues, pero cuando empezaron a arrojar ese poco de rocas, barros y prum, 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 caía todo eso allá. Ay, yo me sentí en la tierra del olvido. Yo dije, se acabó esto. Así de mal termina esto. Y mire, y cuando la gente se iba yendo, yo fui uno de los últimos. Yo me iba y miraba. Y no podía admitir que ahí estábamos dejando a ese ser humano. Pero como todos se fueron, uno tiene que entender la ley de la vida e irse también. Y cuando volví a entrar al cementerio, a otro entierro, miré para allá. Y ya le estaba saliendo pasto donde lo metieron. Y dije yo, se acabó. Otro día fui a otro entierro. Y ese sí era más cómodo. Había una bóveda bien bonita. Y metieron el ataúd allá y lo taparon. Bueno, no se vio tan mal. Pero 15 días después llegó un hombre, un paisa,
y le dieron un trabajo y arreglaba bóvedas en el cementerio y lápida y ponía todo eso. Y preciso me dice que si me quiero ganar una platica. Le dije, claro. Dice, vaya, acompáñeme para que sea mi ayudante. Y fuimos allá y ya ese mal olor allí, a pesar de que estaba tapado, y yo dije, uy, ya se pudrió, dije yo en mi corazón. Y un poco de mosquitos ahí raros, dije yo, ay no, igualito, o sea, se acabó. Bóveda bonita, pero ya el hombre estaba. Y me dice, quédese aquí. Fueron 15 minutos dentro del cementerio. Quédese aquí que yo voy a ir a almorzar, vaya haciendo esto. El miedo me iba a matar allá, pero me quedé como 2 horas solo. Fueron los peores 2 horas de mi vida, solo en el cementerio, al lado de esa tumba. Pero saben, amados hermanos, entre lo uno y lo otro concluí que la vida del hombre sin Cristo termina allí. Pero para los creyentes, que es lo que Pablo está defendiendo, hay esperanza. Porque de que hay resurrección para todos hay, pero hay privilegio para los que mueren en Cristo. Eso sí lo dice la Biblia. Y ahí está mi fe, ahí está mi confianza. Allí me quedo. Hace poco que estuve enterrando a mi mamá. Volví a entrar a ese mismo cementerio, pero ahora ya iba mixto. Iba Robinson y iba el pastor. Y después que enterré a mi mamá, fuimos como a los 2 días. Y ya me puse a mirar. ¿Y sabe qué? Ahí entendí lo que le pasó a este que le llamaban el rey del despecho. ¿Cómo se llamaba? El Darío Gómez. Él dice que esa canción salió porque alguien fue al cementerio y vio un poco de tumba, un poco de bóveda y huesamenta y lo llevó y dice, oiga, mire cómo es que termina esto, cómo termina la vida del hombre. Y esa persona dice que le dijo a él, mira, nadie es eterno en el mundo. Y él dijo, sí, de ahí voy a sacar una canción. Y de ahí fue que sacó su canción, la que todo el mundo usa cuando se muere alguien. ¿Sabe qué dijo el hombre? La canción que lo catapultó nacional, internacionalmente y que le dio la fama y la comida fue esa que sacó del cementerio, de ver esqueletos, tumbas, bóvedas y todo. Ninguna otra lo llevó a tan grande gloria como esa, porque ese tema, aunque no sea cristiano, dice la verdad. O van a decir que no, ay pastor, no te queda pensar en esa canción del mundo. ¿Dice la verdad o no? Nadie es eterno. Y él decía que veía unas cruces caídas, jorobadas ya, y por eso que él dice en la canción que con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz, porque veía que hasta las cruces se estaban despedazando. Y eso le tocó allá y lo conmovió y sacó esa canción. ¿Por qué cree que el mundo entero la usa? Porque esa canción toca emociones y parte de la conciencia. Porque hace que la persona reflexione. A mí me sirvió cuando la escuché de muchacho porque entendí que con la muerte se acaba todo. Eso me da impulso para acercarme a Jesús, para que mi vida no termine como dice esa canción. ¿Será que alguien bebe con esa canción? ¿Será posible? Bueno, si logran beber, les aseguro que no creo que la bailen. ¿Se lo puede imaginar? No. ¿Usted ha visto? Ahí pasando, cuando mete el ojo, ¿no ha visto que alguien se baile Nadie es eterno en el mundo? Yo nunca lo vi. Jamás lo vi. Esa canción da ganas de llorar, da tristeza y duele mucho cuando dice nadie es eterno y no me lloren que nadie es eterno y nadie es eterno y nadie es eterno. Pues sí, pero Pablo lleva esto más allá. Él aquí dice que sí hay una esperanza y la esperanza porque este llegó hasta ahí a la tumba, ¿no? Pablo nos lleva más allá de la tumba. Él nos lleva a una esperanza a la cual le llama resurrección. Y en la resurrección hay esperanza, hay vida, hay valor. Entonces vamos a vivir la vida más dignamente, enfrentando las cosas como es, porque hay esperanza, porque no todo va a terminar ahí en la tumba. Esto va más allá. Yo me imagino que después de esta enseñanza los hermanos volvieron a ser cristianos. Me puedo imaginar esto. Lea conmigo versículo 32 al 34 y dejamos por hoy hasta allí, la conclusión la hacemos después. Versículo 32 al versículo 34. ¿Ya está allí? Bueno, dice la escritura, esta parte yo la he llamado la estocada de Pablo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos, léalo conmigo, y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hermano, tome el pedacito e interpretémoslo. El que dice, las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. Alce la mano el que sea valiente y reconozca que ha participado de malas conversaciones. Bueno, ya la mía está levantada, ¿no? ¿Usted no? Si el pastor no se lanza, los demás se quedan allá. Hay malas conversaciones. Hay conversaciones que usted pone o otro se las pone. Y uno se va y está, llevándolas y termina como corrompido. Eso es lo que comenzó a dañar a los hermanos allá. Repita, las malas conversaciones corrompen las buenas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Congregarse es una buena costumbre? ¿Qué pasa cuando muchos han llegado a la vida de algunos hermanos más débiles y le dice, oiga, no es necesario estar metido en el templo, no hay que estar yendo a la iglesia? Uno, mire, yo me congrego en mi casa, yo allá oro, yo allá leo la Biblia y tengo comunión con Dios y papito, Dios me bendice. Y el hermano, sí, no, claro, sí, no, yo también oro en mi casa y sí, y ya le queda el chulito ahí, sí. Eso está yendo al templo todo el tiempo cuando Dios lo llora en su casa. ¿De dónde salió eso? De una mala conversación. Repita, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ay, yo no soy plata para que todo el mundo me quiera. Hermana, entiéndase usted también, usted tampoco es plata y a mí me da igual. Entonces, vivamos la vida y pasémosla rico. O sea, esa es una palabra que lleva a la gente a portarse mal, a ser arrogante y difícil, aunque nadie lo quiera. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La otra, yo no voy a la iglesia por el pastor. Yo voy a la iglesia es por mi Rey de Reyes y mi Señor de Señores. Él es a mí el pastor me importa, él es un hombre como todos los demás. A mí me importa Jesucristo, el que me da la vida eterna. Y dice el hermano, amén. Y olvidan que dice la Escritura, y él mismo constituyó a unos pastores. Él mismo puso pastores. ¿Cómo que el pastor le importa, le da igual? Si a usted le da igual el pastor, no venga con la mentira de decir que usted viene por el Rey de Reyes. Porque si usted viene a la iglesia, usted antes de tener un encuentro con el Rey de Reyes, lo va a tener con su pastor. Lo va a tener con su pastor. Pero esos hermanos que hablan así contaminan a otros, ¿sí o no? Y esos hermanos dejan de preocuparse por el pastor, deja de interesarle. Y sí, lo miran como cualquier cosa. Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo le va? Y vienen a la iglesia a adorar, sí, mi Señor. Hermana, Dios le guarde, ¿cómo le va, pastor? Es que estoy aquí por el Señor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De repente viene el hermano Ovidio así, con una paca de arroz para la iglesia. Hermano, ¿y usted para dónde va a llevar mercado para la casa? No, este es para mi pastor. Ay, usted le va a llevar de comer a ese hombre, mire cómo le estafan, cómo le quitan todo. Mira, apuesto que en su casa, y le dañan y pone a escuchar y a hablar. Ya no trae ni la paca ni nada. Cuando la Biblia dice que los unos a los otros debemos ayudarnos y debemos hacer bien a todas las personas, pero con exclusividad a los hermanos en la fe. Y debemos honrarnos los unos a los otros. Y debemos de honrar a los hombres de Dios. A las mujeres de Dios también. Honrarlos es que dice la Biblia, eso bueno, la Biblia lo dice en Corintios también, porque allá en Corintios eran unos desagradecidos. Pablo sacaba algún beneficio chiquito porque él no pedía de los hermanos y murmuraban de él. Y venían otros y le ponían el pollo, la gallina, la casa entera, una habitación con aire acondicionado, bueno, todo eso, mi imaginación, ¿no? Ellos los tenían como rey, personas que ni les predicaban a ellos. Pero el apóstol Pablo lo criticaban y no lo ayudaban. Y él dice, oiga, ¿quién es el que cría vaca y no bebe ni siquiera un vaso de leche? Dígame, ¿eso en dónde se ve? En ninguna parte. ¿Qué les quería decir? Y él se los dijo de frente, yo estoy con ustedes y nunca les pido, nunca los molesto. Pero viene otro extraño y ese así lo ponen como un rey, no sean así. Él les habló duro a los hermanos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén, hermanos. Conclusión. Bendice el Señor a la hermana Rosa con 100 millones de pesos. Le dice el hermano Ovidio, oiga, no se olvide del pastor ahora que Dios la ha bendecido, ¿no? Acuérdese de él, paséese por la iglesia ahorita que tiene. ¿Y qué tal ella conteste? Yo no voy a ir allá a engordarle la barriga a ese negro.
Hermana, no diga eso. No es que la gente dice y sabe que yo he escuchado aquí, he escuchado allá y pues en parte, pues, que trabaje. Pero el hermano de Dios le dice, ¿y le parece poco todo lo que lleva lidiando y soportándole, luchando por usted? ¿Eso le parece un trabajo indigno? Porque muchos creen que los pastores no trabajan. El pastor trabaja más que un profesor, más que el rector, más que cualquier otro de esos que están allá educando. Porque mientras ellos dan una enseñanza y se van para su casa y se sientan a esperar su sueldo, el pastor predica en la mañana, luego está haciendo llamadas, luego está caminando calles, luego está visitando y si le toca cruzar la ciudad, cruza. Lo que le toque, de día o de noche, él no tiene horario. Esos son los siervos de Dios. Y le parece a muchas personas que ellos no trabajan. Pues bueno, el hermano Robinson les dice, los pastores son los que más trabajan. Los pastores. Yo no lo entendí hasta que me nombraron pastor. En ese mismo mes se incrementaron mis trabajos. Y al año ya yo parecía un viejito de tanto correr para todas partes. Y le dicen, ¿y cuándo va a hacer la gira misionera? ¿Y cuándo va a visitar tal parte? ¿Y cuándo va para aquí? ¿Cuándo va para allá? Y usted, gloria a Dios, no, en la semana entrante vamos a orar y vamos a hacer el plan y vamos a ir. Y corra para aquí, corra para allá. Y mientras otros no corren, a usted le toca correr. ¿Y sabe qué es lo único que yo notaba? Que nunca se habló de chequera, ni de pago, ni de nómina. Pero de que tiene trabajo, tiene hasta que se muera y no se queje. Y digan que no trabajan. ¿Saben qué voy a hacer? No lo puedo hacer porque sería pecar. Todo el que crea que el pastor no trabaja deberíamos nombrarlo siquiera un añito y decirle, le pongo la investidura de la iglesia 1 año y estas son las responsabilidades. Y llénese el bolsillo si es que puede. Lo dije bien, si es que puede, porque no va a poder donde hay sana doctrina. Vivirá con las bendiciones del Altísimo. Ya sabe, póngase de pie y damos gracias.